Sí, profe. Ya. Hoy día seguimos con la máquina de corriente continua. Vamos a ver lo que sería la parte 3 ya, la tercera clase. Ayer vimos la máquina de excitación independiente. Hoy día vamos a ver, bueno, haciendo como un repaso, esta es la máquina de excitación independiente. Para los que no vinieron ayer, esto sería de acá el circuito de campo que está en el estator. Y esto de acá sería el circuito de armadura, que está en el rotor. ¿Por qué? Porque esta EA, como sale acá, como dice, es debido a la inducción solo por el giro, ¿ya? O sea, esta representa el giro y no está representada, o sea, esta EA depende del giro, que lo vimos que depende de K de phi del omega m, depende del flujo y de la velocidad. Por lo tanto, esta se transforma en un voltaje, ¿cómo se llama esto? Se transforma en un voltaje interno producido por la máquina. Acá estamos funcionando a modo motor, estamos alimentando el campo, estamos alimentando la armadura y la vamos a hacer girar. Acá tenemos el circuito de campo es súper simple, tenemos una resistencia de campo, la flecha indica que puede ser variable, generalmente es estática, pero le agregamos otra resistencia para hacer la variable, y tenemos la bobina de campo. Aquí también deberíamos tener una bobina de armadura, la cual se omite porque vamos a asumir que acá vamos a tener una corriente constante. Al tener una corriente constante en la armadura, no ¿cómo se llama esto? La bobina no se ve, no tiene mayor importancia. Cuando estamos en el régimen permanente, vamos a estar estudiando el régimen permanente para este curso, no vamos a estudiar régimen transiente de la máquina de corriente continua. Bueno, J es el momento de inercia, que lo vimos hace un par de clases atrás, y B es el coeficiente de roce y ventilación. Para los que no estuvieron en la clase ayer, también vimos la caracterización de todas las pérdidas, que eso no la vamos a ver de nuevo. Voy a mostrar el diagrama nomás, pero eso tendrían que verlo en el video. Este es otro modelo, el mismo modelo, si se fijan acá está incluido el LA. Esta es la máquina de excitación independiente, dos circuitos aparte que están ligados a través del flujo. El flujo liga ambos circuitos, que vamos a ver ahora a través de las ecuaciones. Tenemos las ecuaciones eléctricas de la máquina. Miren, estas ecuaciones eléctricas van a servir para todas las máquinas, ya todas las máquinas de corriente continua, no solo para la excitación independiente. Todas las máquinas de corriente continua reflejan estas ecuaciones de acá, solo que cuando agreguemos, por ejemplo, vamos a ver que cambian un poquitito, ya que se agregan otras variables, pero en la base son las mismas ecuaciones. Tenemos la primera, que es la de la FEM inducida, que yo les decía, que iba acá. Generalmente se coloca de esta manera, para decir que acá están las escobillas y que esto es un voltaje como que depende del giro. Tenemos la FEM inducida, que si tenemos un flujo constante, la FEM va a depender solo de la velocidad, ya que esta es una constante constructiva. De ahí tenemos el torque inducido. Cuando esto funciona como motor, el torque inducido depende de acá de una constante constructiva de la armadura, del flujo y de la corriente de armadura. De ahí tenemos acá el flujo. El flujo va a depender, siempre que hayan devanados de compensación, no vamos a tener variaciones de flujo, aparte de lo que varía la corriente de campo. De ahí tenemos el voltaje de armadura, que es hacer un LVK en la armadura. Tenemos el RA por el IA, el LA por el DIA dt, y generalmente este se omite cuando trabajamos en régimen permanente, más el voltaje interno o la FEM inducida. Y por el otro lado tenemos el voltaje de campo, RF por IF, más LF por DIF ADT. Siempre cuando la corriente sea constante, esta se hace cero. Y por último, tenemos las ecuaciones mecánicas acá, donde tenemos que la diferencia entre el torque inducido y el torque de carga se va a traducir en esto es como, por decir así, pérdidas por roce y ventilación, que dependen de una constante B más un omega m, más esta que va a ser el J, que es el momento de inercia, por la derivada de la velocidad en el tiempo.
¿Quién se acuerda qué es lo que es la derivada de la velocidad angular en el tiempo? Eso lo vimos hace un par de clases atrás, no sé si se acuerdan. No sé si se acuerdan, chiquillos. ¿Qué representa esto? La derivada de la velocidad angular en el tiempo. Se supone que la derivada de la velocidad es como una aceleración. Exactamente, la aceleración angular, que nosotros la definimos hace un par de semanas cuando hay una máquina rotatoria con un alfa. Y J por un alfa es un torque. Para que ahí ustedes se den cuenta que esto también ahí es un torque. Bueno, después de eso, esas son las ecuaciones que ustedes tienen que anotar, tienen que aprenderse. Después de eso, lo que vimos ayer fue el torque y la potencia en la máquina DC. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos en el eje, nosotros vamos a tener una potencia convertida, que no es la potencia que sale de la máquina, sino que es la potencia que se transmite al principio, sin contar las pérdidas. Y esta potencia convertida se va a traducir como en el voltaje interno por la corriente de armadura o el torque inducido por omega m. ¿Ya? Ahora bien, si nosotros queremos, podemos reescribir esto y podemos encontrar el torque inducido, que lo vamos a ocupar hoy día, en esta forma, como el voltaje por la corriente partido en el omega m. Ya, chiquillos, la potencia convertida no es lo mismo que la potencia de salida. La potencia convertida es la potencia sin considerar las pérdidas. Cuando nosotros consideramos las pérdidas, ya se convierte en la potencia mecánica, en el caso de un motor, que es la potencia de salida. Como sale acá, aquí lo vimos, generalmente la potencia mecánica y la potencia de salida se consideran HP, para diferenciarla de la potencia eléctrica de entrada, y se le conoce como potencia mecánica o potencia de salida. La potencia mecánica es distinta a la potencia convertida, y la potencia mecánica va a ser el torque mecánico por omega m. Aquí, torque mecánico que debería ser menor que el torque inducido, debido a que vamos a tener ciertas pérdidas asociadas. Todo esto es lo que vimos ayer. Vimos también el concepto de eficiencia. En eficiencia tengo que considerar la pérdida en la potencia mecánica de salida y partido en la potencia eléctrica de entrada. Ojo acá que en la máquina de excitación independiente tengo que considerar el voltaje y la corriente de armadura y el voltaje y la corriente de campo para las pérdidas, para la potencia total, ¿ya? Porque acuérdense que son dos circuitos aparte que se alimentan con dos fuentes separadas, el voltaje de campo y el voltaje de armadura. Cada uno va a producir una corriente de armadura y una corriente de campo. Esto para el caso del motor. Ahora bien, si nosotros queremos encontrar ahora cuál va a ser la potencia de salida, este es el esquema de pérdidas de la máquina DC. Cuando funciona como generador, la potencia de entrada va a ser un torque aplicado por una velocidad de giro. ¿Cómo se funciona esto? Puede ser a través de vapor, de agua, una eólica, cualquier cosa que produzca acá un giro, un diésel que haga girar, un motorcito diésel que haga girar esto, me produce esta potencia de entrada. De ahí, esto lo vimos ayer, tenemos las pérdidas misceláneas, que son todas las pérdidas que no están agrupadas dentro de los grupos que vimos, que representan un 1% de la potencia nominal de la máquina. Tenemos las pérdidas mecánicas, todo esto antes de llegar acá a las pérdidas eléctricas, las pérdidas mecánicas que tienen que ver con roce y ventilación, y por hacer girar algo a través de una cámara con aire que tiene un roce. También hay roce en las escobillas, hay roce en varias partes. Y tenemos las pérdidas en el núcleo, que son dependientes de la velocidad, dependientes del campo. Esas van a ser las pérdidas que generalmente son dependientes de la velocidad de giro. Y luego llegamos acá, después de que tenemos todas esas, tenemos recién la potencia convertida en el lado del generador, donde tenemos el torque inducido por omega m o EA por IA.
Y de ahí, la potencia convertida es como decir, acá yo aplico un torque, y todo esto primero son pérdidas de tipo mecánica. Todo esto de acá son pérdidas de tipo mecánica que van a hacer que en el fondo a la máquina no gire a la velocidad. El torque generado, el torque que le apliqué va a generar un giro con un torque menor que este en la máquina, debido a todas las pérdidas. Y después de eso tenemos las pérdidas I cuadrado R, que son las pérdidas en el cobre, las pérdidas en los devanados, y ahí sale la potencia de salida, que va a ser los voltajes terminales por la corriente línea, en el caso del generador. En el caso del motor, aquí entra, parte al revés, entra un voltaje y una corriente de línea. Tengo las pérdidas I cuadrado R. Aquí, pérdidas I cuadrado R están definidas tanto para el campo como para la armadura. Y acá tenemos la potencia convertida. Y acá empiezan todas las pérdidas mecánicas. Pérdidas en el núcleo, pérdidas mecánicas y pérdidas diversas. Y sale una potencia de salida que va a ser un torque de salida por una velocidad de salida. Esos son los conceptos de pérdidas y del flujo de potencia del generador y del motor. Vimos también que podíamos ajustar la máquina de excitación independiente. Si nosotros al campo, a la resistencia de campo, le agregamos una resistencia en serie variable, que varía entre 0 y un número, vamos a limitar ahí ¿cómo se llama esto? Vamos a limitar el campo, o sea, vamos a debilitar el campo, porque le estamos agregando ¿cómo se llama esto? Estamos a debilitar el campo porque estamos agregando una resistencia, por lo tanto, la corriente va a ser menor, la corriente IF va a ser menor. Así que eso nos sirve para hacer control de la máquina. Así como aquí se ve, tenemos una resistencia ajustable, que va a ser la resistencia variable más la resistencia de campo. Y ayer terminamos viendo esto, que es la curva de magnetización de la máquina. Esta curva de magnetización nos va a servir para todas las máquinas de corriente continua. Vamos a partir viendo el independiente, en donde, si nos damos cuenta, al igual que los transformadores, la máquina de corriente continua funciona con un núcleo magnético, igual que la máquina igual que los transformadores. Y como vimos, los núcleos magnéticos se saturan, los núcleos de hierro se saturan. Por lo tanto, o de acero, se saturan. Por lo tanto, vamos a encontrar que tenemos una curva de magnetización que también está saturada. Bueno, la tensión interna es directamente proporcional al flujo y a la velocidad de rotación. Entonces, si nosotros definimos una velocidad fija, vamos a tener que EA va a depender solo del flujo, porque a una velocidad fija esto es una constante y esto también es una constante, entonces EA va a ser directamente proporcional al flujo para una velocidad constante, ojo chiquillo. Y IF es directamente proporcional, porque acuérdense que IF es directamente proporcional a la fuerza magnetomotriz. Aquí que vamos a tener, porque es N por I, la fuerza magnetomotriz, o el H. El H, perdón, el FMM, voy a tener acá NF por IF. La fuerza magnetomotriz es directamente proporcional a eso. Y el flujo de acuerdo a la magnetización del núcleo. Entonces vamos a tener que, esta es la curva que nosotros siempre tenemos para un núcleo magnético, que lo vimos en la primera unidad y después lo vimos en transformadores. ¿Se acuerdan? Tenemos flujo versus la FEM, o amperes por número de vueltas, y tenemos esta curva. Ahora, como vimos que el EA, el voltaje inducido, es directamente proporcional al flujo, y que el IF es directamente, obviamente, proporcional acá a la fuerza magnetomotriz, podemos reescribir esta curva como acá el EA, K por phi por omega m, ojo acá, omega m es omega 0 o n0 constante. Estamos diciendo que para esta curva va a ser por una velocidad constante. Para cada velocidad yo voy a tener una curva diferente. Esta misma curva más pequeña o diferente. Y acá vamos a tener abajo IF, que va a ser el voltaje de campo partido en la resistencia de campo. Generalmente la máquina trabaja acá, en la zona acá del codo, no acá, en la zona saturada,
sino que acá. Finalmente vamos a estar trabajando por acá, para tener un mejor desempeño de la máquina. Ahora partimos con lo de hoy día. Chiquillos, los que faltaron ayer, ¿se entiende lo que vimos, o como el repaso de lo que vimos ayer? No sé si tienen consultas. No, profe, después creo que a lo mejor cuando empiece un poco la parte de aplicación se va a entender mejor. Bueno, hay re poca aplicación, así que lo importante es que entiendan acá los conceptos. Vamos a ver ahora un par de ejercicios de aplicación, pero vamos a estar súper cortos con el tiempo para ver más, así que seguramente van a tener que ir e investigar por su cuenta. No sé si Glenda, Constanza, que no estuvieron ayer, ¿tienen alguna consulta? ¿No? Ayer sí estuvo el profe. Ah, sí estuvo, si estuvieron. Perdón. Entonces, seguimos adelante. Ya, chiquillos. Hoy día es un poco denso, así que prepárense. Hay un par de ejercicios ahí, así que vamos a tratar también de que eso sea como, que sirva como para cambiar un poco el aire. Pero tenemos la máquina de C, de excitación separada. Miren, entre la máquina de excitación independiente y la máquina en derivación son bastante parecidas en su funcionamiento. De hecho, se pueden ocupar como si fuera una sola. La diferencia que vamos a ver ahora es que en la máquina de excitación independiente se requieren dos fuentes por separado. Una para alimentar el campo y otra para alimentar la armadura. Eso quiere decir, cuando estamos trabajando en modo motor. Eso quiere decir que son totalmente independientes. Si yo aumento, es como decir, o sea, se interrelacionan a través del flujo, pero yo puedo controlar ambas variables de forma diferente, con cada una de las fuentes, de armadura o de campo. En cambio, cuando trabajamos con la máquina en excitación en derivación, o la shunt, más conocido como el motor de ese shunt, nos vamos a dar cuenta que acá tengo una máquina en excitación independiente y ya tengo una máquina de excitación con excitación en derivación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a ocupar una sola fuente para alimentar ambos circuitos. ¿Por qué se le dice en derivación? Porque si nos fijamos acá, el campo está conectado a la armadura eléctricamente, pero en paralelo. ¿Ya? En paralelo. Eso quiere decir que el voltaje que nosotros le apliquemos a los terminales va a ser el voltaje que va a recibir el campo, pero la corriente que sale de este voltaje en terminales se va a separar en dos. El IL se va a separar en dos, en el I de campo y en el I de armadura. Así que si se fijan, no es tan difícil de entender cuando se ve el circuito. Pero, ¿qué consecuencias tenemos con esto? Que no podemos, por ejemplo, aumentar mucho más la corriente de campo, a diferencia como lo hacíamos, por ejemplo, como se puede hacer con el independiente, como son independientes fuentes, yo puedo cambiar más porque voy a llegar a un límite del voltaje que puede recibir la corriente de armadura, del voltaje que puede recibir, o sea, del límite que puede llegar la corriente de armadura, del límite que puede llegar el voltaje en el campo. Entonces aquí tengo ciertas diferencias. Pero acá tengo las ecuaciones que nos definen. Acá la diferencia, si se fijan, son dos circuitos aparte. En el campo IF es BF partido en RF. Acá RF o R ajustable agrupada la R ajustable más la R de campo. Y L es igual a IA en este caso, que vamos a ver porque vamos a definir como IL acá en la armadura, en el caso de que funcione como generador. Ahora, en el caso de la shunt, acá el IF sigue siendo BT partido en RF, o en este caso BF partido en RF, BT siendo igual a BF, estamos en paralelo. Y tenemos que el BT también va a ser EA por I por RA. Como están en paralelo, por eso es en derivación, o la máquina, podría ser máquina de C en paralelo, en donde el campo y la armadura están totalmente en paralelo. Ahora, como se ve acá, voltaje en terminales va a ser igual a EA o sea, EA más IA por RA. Acá. ¿Cómo se relacionan? De la misma manera que la máquina de excitación independiente,
acá yo genero un campo y genero un flujo inducido, y ese flujo inducido al detectar acá, al detectar acá que también voy a producir va a producir movimiento, va a excitar acá las bobinas y va a producir movimiento. Y ahí voy a generar el movimiento del motor al alimentar estas escobillas. Se empieza a generar un torque, y el torque va a hacer que esto empiece a girar. Ahora, la característica de terminales de la máquina desechante corresponde a una gráfica, que la característica de terminales corresponde a la gráfica en donde se va a graficar el torque versus la velocidad, la velocidad versus el torque de la salida de cada motor. El torque versus velocidad de la salida de la rotación. Ahora tenemos que recordar, y yo les decía recién, que esta es la ecuación mecánica que tenemos de la velocidad, en donde tengo acá que la aceleración por el J, que es el momento de inercia, o la derivada de la velocidad angular en el tiempo, más B por omega m, estas son pérdidas rotativas en general, va a ser igual al torque inducido menos el torque de carga. ¿Qué pasa cuando el torque de carga es menor al torque inducido? Esto es constante y depende de la velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el torque inducido es mayor al torque de carga, voy a producir una aceleración en la máquina, hasta que esto se estabilice y se vuelva a ser cero. ¿Qué va a pasar cuando el torque de carga es mayor al torque inducido? Esto va a empezar a desacelerar. Así que eso va a pasar, chiquillos, con la parte mecánica. Ahora, veamos. Si en la máquina Shunt se incrementa la carga del eje del motor, acá vamos a incrementarla, vamos a hacer lo inverso que le está diciendo. Si incrementamos la carga, va a llegar un momento en que el torque de carga exceda al torque inducido de la máquina, cuando este sea mayor que este, y la máquina va a comenzar a perder velocidad. Si recordamos esta ecuación, nos encontramos con esto. Ya, ¿qué va a pasar después de eso? Estamos poniéndonos en el caso de, chiquillos, que el torque de carga aumente, le ponemos un torque de carga mayor, y esto va a ser mayor que el torque inducido. Va a empezar a disminuir la velocidad de rotación. ¿Ya? Eso lo vimos, eso pasa normalmente. Yo aumento la carga, va a disminuir la velocidad de rotación. ¿Por qué? Porque este me va a quedar como un número negativo, entonces esto se tiene que ajustar. Recordando la ecuación, esta ecuación de acá, tenemos que ¿cómo se llama esto? Que el voltaje interno que era igual a la constante por el flujo por omega m. Si nosotros disminuimos omega m, como omega m está disminuyendo, este va a, ¿cómo se llama esto? Este también se va a disminuir, el voltaje interno disminuye también. Esto trae consigo que al disminuir el voltaje interno, la corriente de armadura empieza a aumentar. Definía esta ecuación de acá: corriente de armadura, voltaje en terminales, menos EA partido en RA. Ahora, si este disminuye, como está restando, va a aumentar la corriente de armadura. Ahora, al aumentar la corriente de armadura, se produce un aumento en el torque inducido. Ya, si recordamos la ecuación, torque inducido es la constante K por el flujo por IA. A todo esto estamos trabajando en flujo constante. Si yo aumento ahora la corriente IA, va a aumentar el torque inducido. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que había aumentado el torque de carga y por lo tanto la ecuación ahora estaba quedando negativa? Ahora, si nosotros, ahora que pasó eso, la velocidad disminuyó, por lo tanto aumentó la corriente de armadura y volvió a aumentar el torque inducido. Finalmente, el torque inducido es igual al de carga, pero a una velocidad menor. Entonces, ¿qué va a pasar con la máquina girando? La máquina yo le voy a colocar, va a estar girando a una cierta velocidad,
yo le aumento el torque de carga, la máquina va a empezar a frenarse y va a llegar a una cierta velocidad. Cuando llegue a esa velocidad, a través de lo que pasó, como disminuyó, como disminuye la velocidad, disminuye el voltaje inducido, y como disminuye el voltaje inducido, aumenta la corriente, y al aumentar la corriente, aumenta el torque inducido. Y al aumentar el torque inducido va a volver a llegar a un equilibrio con el torque de carga, lo va a igualar, pero la máquina va a quedar girando a una velocidad menor. Ahora, recordando las ecuaciones, acá sabemos que el EA es K por phi por omega m, y que el IA es torque inducido partido en KA por el flujo, por lo que la expresión sería de la siguiente manera. Si tenemos esto acá, BT es igual a EA más IA por RA, lo podemos cambiar. Acá tenemos el voltaje en terminales, acá cambiamos y vamos a dejar todo expresado en términos de omega m. Acá tenemos una constante, voltaje en terminales por KA por phi, menos RA por K por phi al cuadrado por el torque inducido. Ahora bien, esta es la característica de la ecuación de terminales para una máquina desechable. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vamos reemplazando distintos valores de torque a un valor de Bt constante, vamos a encontrar distintos valores de omega m. Bueno, la ecuación anterior, si se fijan, esto de acá es una línea recta. ¿Por qué esto de acá es una constante? Porque vamos a asumir flujo constante. Esto de acá es una constante, entonces, y esto de acá igual va a ser una constante. Entonces, ¿de qué va a depender? Va a depender de el torque inducido y de la velocidad. Es una línea recta con pendiente negativa, como la que vamos a mostrar en la figura que sigue. Se debe notar que la velocidad de rotación varía linealmente con el torque, ya que todos los otros términos se mantienen constantes. Ahora, si el torque inducido es 0, se tiene que la velocidad solo será dependiente del voltaje de la fuente y del flujo de la máquina. En cambio, si la velocidad de rotación es 0, el torque inducido será, ahora vamos a ver esto, acá de esta ecuación. Si la velocidad es 0, perdón, si el torque, ¿qué está diciendo? Si el torque es 0, si la velocidad es 0. Si la velocidad es 0, recondicionamos la ecuación y me queda de esta manera. Si el torque es 0, la velocidad, que va a ser la velocidad de vacío, va a ser dependiente del voltaje en terminales y de esta constante por el flujo. ¿Qué sería esto que tenemos acá? Esto de acá, que va a ser Bt partido en K por phi, va a ser mi velocidad de vacío. ¿Ya, chiquillos? La velocidad de vacío. ¿Qué quiere decir la velocidad de vacío? Que no tengo carga. Si asumimos que la máquina ideal no tiene pérdida, o esto va a ser igual a las pérdidas, o sea, si esto podría ser más arriba, pero acá vamos a encontrar donde tengo la menor cantidad de pérdidas posible. Yo no tengo torque, sino que voy a tener mi velocidad de vacío, que debería ser mi velocidad máxima, pero sin carga. Ahora, si yo voy agregando torque, voy a ir disminuyendo acá esta recta. Si se fijan, es una recta. Ahora, para cuando la velocidad sea 0, esto es conocido como rotor bloqueado, que hacemos la velocidad 0, esto va a depender de el voltaje en terminales, KA, el flujo y RA. Eso sí, tenemos que estar alimentando el campo, pero la velocidad es 0. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo estoy limitando a la velocidad, estoy obligando a la velocidad a ser 0. Le estoy poniendo un torque muy grande de carga para que sea 0. Y esta va a ser el torque inducido para cuando yo tenga el rotor bloqueado, cuando tenga la velocidad en 0. Acá no llega hasta 0, pero sería como siguiendo esta recta hasta que lleguemos al torque inducido igual a 0. Bueno, como les explicaba anteriormente, la curva es lineal, si se fijan es una línea recta, debido a que todos los otros valores se mantienen constantes. Acá.
¿Te fijas, chiquillo? Esto va a ser para la máquina Chant. Voy a tener esta característica de velocidad, o sea, de velocidad por torque. ¿Ya? Míralo. Quiero ver si esto lo coloco. Bueno, y esto lo vamos a ver después del ejercicio, pero como dije, es lineal. Ahora, en la realidad puede que esto no sea lineal. ¿Qué va a pasar? Si yo tengo una reacción de inducido o reacción de armadura, es un factor interno de la máquina que produce una no linealidad. Pero eso lo vamos a ver al tiro después del ejercicio. Se lo voy a nombrar antes, ¿no? Esto se produce al circular el flujo de corriente por la armadura, va a generar una fuerza magnetomotriz. Y esa fuerza magnetomotriz va a debilitar el flujo circulante, ¿ya? Porque genera un flujo contrario y va a debilitar el flujo circulante. Este debilitamiento del flujo en el campo hace que el voltaje interno disminuya, aumenta la IA y por ende el torque. Por lo tanto, la velocidad aumenta levemente y la no linealidad, la linealidad anterior no se cumple. La RA o la resistencia de armadura puede ser solucionada reforzando el campo usando devanados de compensación. Se le agregan unos devanados entre medio para que se compense y no se produzca, o devanados auxiliares. Generalmente algunas máquinas más baratas no las colocan, eso porque incrementa el costo, pero las máquinas ya más grandes sí se colocan. Lo que mantiene el flujo del campo constante, sin debilitamiento y disminuyendo la corriente de armadura ante el aumento de la corriente de armadura o su disminución. Eso hace que se compense, por eso se llaman devanados de compensación, porque compensa esta resistencia de armadura. Entonces, si les dicen que tiene devanados de compensación, nosotros podemos asumir que nuestra máquina de corriente continua tiene una relación de terminales lineal, en donde vamos a tener ahora una relación terminal lineal de la velocidad con el torque. Si no, vamos a tener una no linealidad. Pero siempre y cuando les digan que hay devanados de compensación. Por eso ahora había que nombrarlo para ahora al ejercicio. Ya, chiquillos. Tenemos una máquina Chant de 50 HP, 250 volt, 1200 RPM en vacío, con devanados de compensación. Y tiene un RA equivalente, incluyendo todo, escobillas, devanados de compensación, los interpolos de 0.06 ohm. El circuito de campo tiene una resistencia R ajustable más RF de 50 ohm y la velocidad en vacío de 1200 RPM. El número de vueltas del devanado de campo es de 1200. Ahora vamos a ver entonces un pequeño ejercicio para ir resolviendo, encontrando la característica de terminales. ¿Qué nos pide? Que encontremos la velocidad del motor cuando la corriente de entrada es de 100 amperes, cuando es de 200 amperes, cuando es de 300 amperes. Y después hacer la gráfica de la característica de torque-velocidad de este motor. Vamos a hacer el cálculo del primero y después los otros que han expresados les va a quedar ahí ustedes pendientes que hagan el desarrollo, porque igual vamos a andar como justitos de tiempo hoy día. Así que denme un minuto, chicos, voy a buscar un poquito de agua. Voy a buscar un poquito de agüita y vuelvo. Ya, chiquillos. Partamos aquí con el ejercicio. Ya. Esto lo vimos en la primera clase, cuando vimos máquinas en la primera clase, vimos que nosotros podíamos definir el voltaje interno como Ka por Phi por Nm, con un K comillas que representa la diferencia en el cambio cuando cambiamos omega m por Nm, siendo Nm en revoluciones por minuto. Así que iba a cambiar un poco nuestro
nuestro K, y eso lo vimos en clase, que era el K, creo que por 2pi partido en 60, creo. Ahí nos quedaba este K distinto. Ahora, si nosotros tenemos una corriente de campo constante y flujo constante, debido a los devanados de compensación, por eso estamos diciendo que les expliqué que la máquina tenía devanado de compensación, porque así se va a mantener lineal. Entonces el campo va a ser constante y el flujo va a ser constante porque no va a tener reacción de armadura. Se asume que la pendiente es constante y se puede establecer una relación lineal entre estas curvas. Acá tenemos que, si tenemos un EA1, que es prácticamente una regla de 3 simple, si tenemos un voltaje interno 1, va a ser igual a la constante constructiva por el flujo por la velocidad. Deberíamos tener, si tenemos un flujo, o sea, si tenemos un voltaje interno 2, va a ser igual a el mismo constante por el mismo flujo, porque al haber devanados de compensación, vamos a trabajar con un flujo que es constante por Nm, ¿ya? Por lo tanto, como estas K son iguales, constructivas porque es la misma máquina y el flujo es constante, se eliminan estas dos y me va a quedar una relación directa que el voltaje interno 1 va a ser igual, o sea que el voltaje interno 2 partido en el voltaje interno 1 va a ser igual a la velocidad 2 partido en la velocidad 1. ¿Ya, chiquillos, se entiende eso? ¿Se entiende o no? Ya. ¿Sí, profe? Esto siempre y cuando tenga devanados de compensación. Si no tengo devanados de compensación, mi máquina va a tener un comportamiento no lineal. Entonces yo no puedo asegurar específicamente esto. Ahora, me queda la siguiente relación. Que el Nm2, que va a ser mi velocidad 2, va a depender ¿cómo se llama esto? Del voltaje interno de la FEM inducida 2 partido de la FEM inducida 1 por la velocidad 1. Es como una regla de 3 simple. Ahora, EA1 va a representar la condición de vacío. ¿Por qué? Porque nosotros nos dan los valores para la condición de vacío. Nos dicen que la velocidad de vacío va a ser de 1200 RPM. Nos dicen que la velocidad de vacío va a ser de 1200 RPM. Y la EA2 va a ser a la condición con carga, que es la que vamos a estar viendo ahora. Si la máquina de corriente continua es ideal, como nos están diciendo, en vacío la corriente de armadura tiende a ser cero. ¿Ya, chiquillos? Eso se entiende, ¿no? Yo creo que si voy acá, en vacío, acá la resistencia de armadura tiende a ser cero. ¿Por qué? Porque al no haber carga, acá esto va a depender de la velocidad y al final la corriente va a ser cero. Como que esta corriente va a ser igual a la que circulaba por acá, por lo tanto la corriente tiende a ser cero. De hecho, siempre se dice que en una máquina de corriente continua ideal, la condición de vacío, la corriente de armadura es cero. De ahí nos dice que el voltaje interno 1 es de 250 volts. O sea, nos está diciendo que para 250 volts tenemos nuestra condición de vacío y que Nm1 o la velocidad de giro en RPM es de 1200 RPM, la velocidad de vacío. Por lo tanto, tenemos que encontrar el EA2, que va a ser el voltaje interno 2, para determinar nuestra velocidad. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Qué datos nos dan? Nos dicen el primer dato que ahora nuestra corriente de línea es de 100 amperes. Así que aquí tenemos que aplicar las ecuaciones y la corriente de armadura va a ser a, acuérdense que teníamos que IL era igual a IA menos IF. En este caso, si lo pasamos para el otro lado, perdón, era IF menos IA. Entonces aquí si lo reemplazamos, IA va a ser IL menos IF. Como aquí se derivaban, tenía un paralelo, es cosa de ver el nodo nomás.
Por lo tanto, nosotros sabemos que IF, ¿se acuerdan que IF era el voltaje en terminales partido en la resistencia de campo? Podemos reemplazar. Vamos a tener que IA va a ser igual a IL partido, o sea, IL menos el voltaje en terminales partido en la resistencia de campo. Y todos esos datos nosotros ya los tenemos. Aquí, si nos fijamos bien, sabemos que el IA vale 100 amperes. Perdón, sabemos que el IL vale 100 amperes. Nos dicen que la corriente de línea que estamos inyectando es de 100 amperes. Y también nos dicen que el voltaje en terminales es de 250 volts. Ahora, si lo dividimos esto en la resistencia de campo, nos va a quedar acá 251,5, nos va a quedar acá que la IA nos va a quedar de 95 amperes. Hasta ahí, chiquillos, me imagino que todo bien, ¿no? Dedito arriba, sí, sí vamos bien. Ya. Súper. Ahora, como ya tenemos la corriente de armadura, reemplazamos para encontrar nuestra FEM inducida 2. Nuestra FEM inducida 2 va a ser, acuérdense que teníamos que nuestra FEM inducida, que el voltaje en terminales era igual a la FEM inducida menos IA por RA. Ahora, por lo tanto, perdón, que el voltaje en terminales era EA más IA por RA. Aquí tenemos entonces, chiquillos, nuestro, si lo definimos en términos del voltaje interno, el voltaje interno va a ser voltaje en terminales menos IA por RA. Tenemos IA y tenemos RA. Entonces, como tenemos el EA2, en este caso, o sea, no lo tenemos, pero tenemos acá que el voltaje en terminales es 250 volts, la corriente de armadura la calculamos, era 95, la nueva corriente de armadura es de 95 amperes, por la resistencia de armadura que es 0.06, me da ahora que el voltaje de armadura 2, el voltaje de armadura con carga, va a ser de 244 volts. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Encontramos la corriente de armadura en términos de la corriente de línea. Después, con la corriente de armadura, encontramos el voltaje interno con el voltaje interno para nuestro, ¿cómo se llama? Para nuestra nueva condición donde la corriente de línea son 100 amperes. Ahora, ¿cuál va a ser la velocidad de giro? Ya tenemos todos los componentes que nos faltaban. Tenemos el EA2, que es 244 volts. Tenemos el EA1, que es la condición de vacío, 250 volts. Y tenemos la velocidad de vacío, que son 1200 RPM. Por lo tanto, nos va a quedar acá que la velocidad de giro ahora, con esta condición de carga, que consumían 100 amperes de línea, van a ser de 1173 RPM. ¿Ya, chiquillos? ¿Se entiende el procedimiento? Sí, profe. Ya, ¿el resto, chiquillos, entiende el procedimiento? Sí, profe, se entiende bien. Ya, paso a paso. ¿Por qué? Porque aquí, como no contamos con tanto tiempo, si no lo hubiéramos desarrollado, les tengo acá los valores para los otros dos casos. Porque tenemos que seguir pasando materia, pero ustedes lo pueden realizar. Hay que repetir el procedimiento. Si repetimos el proceso, para el IL 200 amperes se repite el proceso y se obtiene una velocidad de giro de 1144. Y para 300 amperes, se repite el proceso y obtenemos acá 1115, perdón, amperes, RPM, 1115 RPM. Ahora, ¿para qué dejamos este espacio? Para hacer el inciso D. En el inciso D se requiere encontrar el torque para cada una de las velocidades. Se sabe que para una máquina ideal, en vacío, el torque inducido es 0. Por lo tanto, ya tenemos nuestro primer punto. Para la velocidad de vacío, ¿se acuerdan? La velocidad de vacío en este caso es 1200 RPM. Para 1200 RPM, el torque inducido va a ser 0. Para el resto de los torques inducidos, se debe usar la ecuación característica de la potencia convertida.
donde tenemos que el torque inducido va a ser el EA por el IA partido en omega m. Como estos los calculamos, acá no los tenemos anotados, lo vamos a hacer para el primero, pero después los tenía para los otros, pero en el caso del primer caso, nosotros calculamos todos estos valores para ir colocándolos. En el caso del IL igual a 100, nosotros calculamos acá el EA, que era el EA2, que era 244, pero 244.3, para ser específico. Por la corriente armadura, que también la calculamos al principio, 95 amperes. 95 amperes, y tenemos ahora la velocidad de rotación. La velocidad de rotación es 1173 RPM, pero tenemos que pasarlo a radianes por segundo, lo que sería multiplicarlos por 2pi por 60. Aquí yo le coloqué todos los valores para que se dieran cuenta que el R con el R se van, que el minuto con el minuto se van, y que nos va a quedar en radianes por segundo. Así que, o en realidad, uno siempre dice por pi partido en 30, pero también se puede hacer de esta manera. Y el torque inducido nos da 190 newton metros. Estos 190 newton metros son para la condición que tenemos acá, la primera condición, cuando la corriente de línea está consumiendo 100 amperes. Ojo acá, recuerden que este torque inducido no es el torque de carga, no es el torque mecánico. No es el torque de... ¿Qué quiero decir esto? Que la máquina sí va a estar girando a 1173 amperes. El torque inducido va a ser de 190 Nm, pero el torque que yo voy a estar midiendo a la salida del motor girando no va a ser de 190 Nm, sino que va a ser menor, porque acuérdense que el torque inducido es sin considerar las pérdidas en la máquina. ¿Ya? Ojo ahí, chiquillos. Estamos hablando del torque de la potencia convertida, no del torque que está saliendo de la máquina. Pero es el que nos interesa para las características. Ahora, si repetimos este mismo procedimiento con los valores que se obtenían para el caso de 200 amperes y para el caso de 300 amperes, para el caso de 200 amperes el torque inducido va a dar 388 newton metros, que era para la condición de 1144 RPM. Y el torque para la corriente de 300 amperes va a ser de 587 newton metros para la condición de 1115 RPM. Entonces, si nosotros ahora dibujamos esta característica, tenemos acá que para 0, para el torque inducido 0, voy a tener 1200 RPM. Para... Aquí está avanzando estos torques. El torque acá del primero nos dio 190. Para 190 newton metros, yo voy a tener acá una velocidad de 1173. Para 388 newton metros voy a tener una velocidad de 1144, y para 587 newton metros voy a tener una velocidad de 1115. Podríamos seguir con este ejercicio hasta llegar hasta 0 y encontrar cuál va a ser el torque necesario para encontrar nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra velocidad de giro 0. Me parece que eso lo podríamos hacer con la ecuación que encontrábamos acá. Acá está. Pero no tenemos la constante K. Tendremos que seguir probando, colocando valores de corriente. Vamos a llegar seguramente a superar los 2000 amperes para llegar después a encontrar cuál va a ser este torque inducido para encontrar nuestra velocidad 0. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Aló? ¿Sí? Sí, profe. Ya, súper bien. Como yo les estaba diciendo antes, vamos a tener ahora que la máquina shunt también puede ser no lineal. ¿Cuándo pasa que no tiene un comportamiento no lineal? Cuando yo no tengo devanados de compensación. ¿Puedo tener no devanados de compensación? Sí.
las máquinas más chicas y más baratas generalmente no colocan devanado de compensación porque los devanados de compensación aumentan el costo. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer es encontrar el comportamiento no lineal de nuestra máquina. El flujo, si nos fijamos, es no lineal. Por lo tanto, el voltaje interno de la máquina va a ser no lineal. Y es una función no lineal dependiente de la fuerza magnetomotriz. La fuerza magnetomotriz depende de la corriente de campo, pero ahora nos vamos a ver que no solo va a depender de la corriente de campo, sino que de la reacción de armadura. ¿Por qué? Originalmente, si nosotros si no hay reacción de armadura, este va a ser nuestra curva, ¿ya? Obviamente la curva que habíamos visto antes, que era la curva que relacionaba acá el EA con el IF para cierta velocidad, por una velocidad cero, que también la vimos que es esta misma curva, pero con las otras variables. Pero ¿qué pasa? La fuerza magnetomotriz, acuérdense que cuando tengo reacción de armadura, el giro del rotor me va a producir una fuerza magnetomotriz que va a restar que va a debilitar el flujo. O sea, va a hacer que el flujo sea menor. Por lo tanto, como ahora tengo dos fuerzas magnetomotrices que son las que influyen, que va a ser la de la corriente de campo y de la reacción de armadura, si es que existe, si es que no hay devanados de compensación, la curva de magnetización de la gráfica va a seguir siendo, solo que ahora voy a tener que encontrar una corriente de campo que se ajuste a dicho efecto. ¿Ya? O sea, vamos a tener que encontrar un nuevo punto de operación para nuestra máquina. ¿Por qué? Porque ahora voy a tener una... A ver, se lo explico de la siguiente manera. A ver si puedo rayar acá. Yo tengo una IF que está generando una EA, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, mi IF va a estar acá. Tratemos de hacer esto derecho. Por lo tanto, imagino que mi EA va a estar acá, ¿ya? Pero ahora voy a tener que lo vamos a explicar al tiro con una IF que vamos a cambiar. Una IF que va a depender ahora de la reacción que produce, que igual va a producir una EA, pero ahora esta IF no solo va a depender de mi voltaje en terminales y de mi corriente y de mi resistencia, sino que va a depender también de, por ejemplo, va a ser la IF menos, que eso lo voy a explicar al tiro, la FMM de la reacción de armadura partido en el número de vueltas. ¿Por qué en el número de vueltas? Porque acuérdense que la fuerza magnetomotriz es N por I, entonces si lo divido por el número de vueltas me va a quedar como una corriente, que es lo que vamos a ver ahora. Pero es para que entiendan, entonces eso me va a cambiar y me va a hacer una IF menor. Por lo tanto, como ahora yo voy a tener una IF menor, me corro para acá y voy a tener un voltaje interno menor. ¿Qué es lo que qué es lo que sale acá? Si la MSC tiene reacción de armadura, el flujo con cada incremento de carga se reducirá el flujo con cada incremento de carga. Por lo tanto, la fuerza magnetomotriz total de la máquina, Chand, va a ser la del circuito de campo menos la FMM producida por la reacción de armadura. Entonces, la fuerza magnetomotriz neta, la FMM neta, va a ser la que me genere el voltaje interno. La que me genera el voltaje interno con la inducción, velocidad, va a ser esa. Por lo tanto, sabíamos que la fuerza magnetomotriz del campo se describía como NF por IF. Por lo tanto, la neta va a ser NF por IF menos el FMM por RA. O sea, el FMM de la reacción de armadura. Ahora bien, ya que la curva de magnetización se expresa en los gráficos de A versus la corriente de campo, se acostumbra a definir una corriente de campo equivalente. ¿Para qué? Para que sea más fácil de visualizar, como yo les estaba diciendo.
de salida en combinación de las dos fuerzas magnetomotrices. O sea, voy a tener acá que encontrar, va a ser la IF relacionada con la fuerza magnetomotriz neta. Por lo tanto, acá, si yo divido por NF, me va a quedar que la nueva IF, la IF asterisco, va a ser como la IF, que era mi corriente de campo original, menos la fuerza magnetomotriz de la reacción de armadura partido en NF. Eso me va a dar ahora una IF más pequeña, como no es que en el fondo yo disminuya la IF, sino que estoy encontrando una IF equivalente que me indique el voltaje de armadura, perdón, que me indique la voltaje interno equivalente. No sé si me entienden, chiquillos, con eso. No es que en el fondo, si yo sigo midiendo, por ejemplo, con un tester, yo pudiera medir la corriente de campo no va a disminuir en ningún momento. Sigue siendo igual, solo que esta reacción no produce como una disminución directa de la corriente, sino que produce una reacción que es el equivalente a hacer una corriente de campo más pequeña. ¿Se entiende eso, chiquillo? ¿O no se ¿Podría entiende? repetirlo, profe? Ya. Lo que pasa acá es que lo que estamos haciendo, acá tengo la curva, acá les voy a explicar. Voy a rayar un poquito para explicarles. Imaginémonos que tenemos, y esto va a ser el ejemplo después. Imaginémonos que tenemos una corriente de campo de 5 amperes. ¿Ya? Este va a ser el ejercicio que vamos a hacer ahora, pero es como para que lo puedan entender. Tenemos una corriente de campo de 5 amperes. Por lo tanto, yo voy a tener un voltaje interno de 250 volts. Ya con eso me siguen, ¿cierto, chiquillos? Sí. Ya. Si yo tengo devanados de compensación, yo puedo decir, ya bien, tengo mi desvanado de compensación, por lo tanto mi máquina se comporta como una máquina ideal. Así que si le coloco 5 amperes en el campo, voy a obtener 250 volts acá en mi voltaje interno. Eso lo saben. ¿Qué pasa ahora si yo no tengo voltaje, o sea, si yo no tengo devanados de compensación? Ahora, la IF que yo estoy colocando siguen siendo estos mismos 5 amperes. Si yo lo mido con un test, con un amperímetro, esos 5 amperes van a seguir estando ahí. ¿Ya, chiquillo? Pero ahora, en mi circuito con el voltaje interno, este va a disminuir. ¿Ya? ¿Por qué va a disminuir? Porque la fuerza magnetomotriz neta es igual a la fuerza magnetomotriz del campo menos la fuerza magnetomotriz de la reacción de armadura. ¿Ya, chiquillos? Hasta ahí me entienden, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Qué pasa? La fuerza magnetomotriz del campo va a ser NF por IF. O sea, van a ser estos 5 amperes por el número de vueltas que tenga el bobinado de campo. O sea, va a ser una variable que nosotros conocemos. Lo que yo le estoy entregando a la máquina siguen siendo estos 5 amperes. Por lo tanto, esta fuerza magnetomotriz con devanado de compensación o sin devanado de compensación sigue siendo la misma. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Sí. Ahora, si yo tengo devanado de compensación, esta fuerza magnetomotriz de la reacción de armadura es 0. Por lo tanto, yo digo, ya, mi fuerza magnetomotriz neta corresponde a la del campo y puedo encontrar mi voltaje interno con la curva de magnetización. Pero, ahora, si yo no tengo devanado de compensación, voy a tener una reacción de armadura. La reacción de armadura se define como una fuerza magnetomotriz producida por la reacción de armadura. Por lo tanto, ahora mi FMM neta va a ser distinta. Va a ser menor a que si yo tenga devanado de compensación.
menor a la que tenía acá. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto, chiquillos? Hasta ahí vamos bien, manito arriba sí que se entiende, si no, me vuelven a preguntar. Ahora, ¿Sí? ¿qué pasa con esto? Ahora, yo tengo este valor, esto es un valor, el fuerza magnetomotriz de esto es un valor, ponte tú 1000, me va a hacer 1000 amper vuelta, ¿ya? Entonces yo esa tengo que restarla a esta para encontrar mi fuerza magnetomotriz neta. Pero resulta que mi curva para las máquinas está definida, no está definida como fuerza magnetomotriz versus flujo, sino que yo la cambié ahora y mi gráfica está definida como corriente de campo versus voltaje EA. Ya, hasta ahí todo bien. Por lo tanto, ¿qué hago? Yo voy a acomodar ahora esto y voy a encontrar una IF que sea equivalente a la corriente que yo le estoy ingresando a mi máquina con menos la reacción de armadura. Entonces yo voy a tener mi IF por, perdón, sí, va a ser mi IF, ¿por qué? Porque esto es IF por NF, partido en NF, menos la fuerza magnetomotriz de la reacción de armadura, partido en NF. Si nosotros hacemos esto, el NF con el NF se van, y este como era amper vuelta, dividido en vueltas me va a quedar en amperes. Y esto me va a dar ahora una nueva corriente de campo para la gráfica, pero que es una corriente de campo equivalente a restar estas dos cosas, que puede ser así, por ejemplo, aquí 4. Si me da 4, yo aquí encuentro esta nueva voltaje interno. ¿Me entienden, chiquillos, ahora? No sé si queda más claro. Esta de acá no es la corriente de campo. La corriente de campo sigue siendo estos 5 amperes que yo estoy ingresando. Esta es una corriente de campo equivalente al restar la corriente de campo menos la reacción de armadura. No sé si se entiende mejor. Sí, por ahí sí. ¿Sí? ¿El resto, chiquillos, se entiende? Es como en el fondo la corriente de campo que yo le estoy ingresando, que yo estoy midiendo en la máquina, sigue siendo 5 amperes, pero la corriente de campo, ¿cómo decir? La fuerza magnetomotriz efectiva, neta, va a ser correspondiente a estos 4 amperes, como si yo tuviera una corriente de campo de 4 amperes. En el fondo es como si yo le estuviera restando corriente, pero como en lo que yo puedo medir, sigo teniendo 5 amperes acá. O sea, si yo sigo midiendo la corriente de campo, voy a seguir midiendo 5 amperes, solo que el voltaje interno que está produciendo es como si yo tuviera 4 amperes, debido a la reacción de armadura. No sé si así se entiende un poco más, chiquillo. ¿Se entiende ahí, chiquillos, o no? Sí, profe. Ya. Ya, eso es lo importante que quería que tuviera. Que en el fondo no es que yo cambie la corriente de campo sigue siendo la misma. Esta es una corriente de campo equivalente. Bueno, otro factor que debemos tener en cuenta es que en las curvas de magnetización se expresan para velocidades específicas. La curva de magnetización, como les decía, es para una velocidad específica. Recordar que el voltaje interno es la constante K por el flujo por Nm para cierta corriente de campo efectiva. Corriente de campo efectiva le vamos a decir a la que está con asterisco. El flujo de la máquina es fijo, por lo que el voltaje interno generado de la velocidad va a seguir siendo esto. Va a seguir cumpliendo la relación, que voy a tener un voltaje interno para una velocidad comparado acá con el voltaje interno de vacío por la velocidad de vacío. Eso fue lo que hicimos delante cuando queríamos encontrar para distintos voltajes internos las velocidades. Acá se sigue manteniendo esta forma, solo que vamos a definir siempre ahora este EA0 y N0 como el voltaje interno de vacío y la velocidad de vacío. Ahora, aquí lo que son de vacío,
y el NM con el EA van a ser condiciones de referencia que nosotros tenemos que encontrar en la curva de magnetización. Así nosotros podemos determinar el NM real. ¿Ya? Este lo vamos a sacar de la curva de magnetización y este lo vamos a definir mediante esta ecuación. Así que ahora lo vamos a aprovechar de hacer para un ejercicio. Vamos a ocupar el mismo motor que estábamos ocupando antes, solo que ahora le vamos a sacar los devanados de compensación. No va a tener devanados de compensación. ¿Ya, chiquillos? Les dejo ahí un poquitito para que anoten. La curva de magnetización es la misma que vimos anteriormente. Es esta misma como la misma máquina. Entonces, ¿qué nos dicen? Tenemos la misma máquina. Las vueltas de los polos de campo, del polo de campo es de 1200. Y la reacción de armadura produce una fuerza magnetomotriz de desmagnetización de 840 amperes vuelta. Ahora, si tenemos una carga de 200 amperes, encontrar la velocidad del motor para esta corriente de entrada de 200 amperes. ¿Ya, chiquillos? ¿Se entiende? ¿Chiquillos, lo hay que hacer? Más o menos, profe. Ya, ahora lo vamos a ir viendo. Pero, ¿se fijan que es la misma máquina que teníamos antes? Sí. Los mismos valores. Pero ahora vamos a ver qué pasa. ¿Se acuerdan que hicimos la condición de 200 amperes antes? De hecho, si vamos acá atrás, para la condición de 200 amperes, nosotros teníamos 1144 RPM, ¿cierto? Y un torque inducido de 388 Nm. Ya, acordémonos de esos valores, para compararlos después con esto. Ahora, veamos bien. ¿Se acuerdan que cuando vimos, esto es como para ir haciendo como una comparación con el ejercicio anterior desde el principio, que teníamos 250 volts y teníamos en el circuito de campo 50 ohms, por lo tanto la corriente de campo eran 5 amperes? Eso lo vimos en el primer ejercicio que vimos delante. ¿Se acuerdan de eso, chicos? Sí, profe. Ya. Por lo tanto, si nosotros íbamos a la curva, el voltaje interno en vacío era de 250 volts. Ahí estábamos bien. Y después, ese era el voltaje interno de vacío. Después teníamos que encontrar, después, como era lineal, nosotros podíamos hacer las ecuaciones sin problemas. Ahora tenemos que aprovechar ocupando esta curva. Vamos a borrar eso. Ya. Lo primero, para el IL de 200 amperes, la corriente de armadura va a ser IA, que va a ser, esto lo vimos en las mismas ecuaciones que vimos en el primer ejercicio. IA va a ser igual a IL menos BT partido en RF. Ah, aquí me equivoqué, por eso. El IA es 200, no es 100. Lo voy a cambiar al tiro. Ahí sí. Ahí sí, chiquillos, ya. El IA es de 200 menos 250 partido en 50 me queda de 195 amperes. ¿Ya? Hasta ahí todo bien. La misma ecuación, encontramos el IA. Ahora, si queremos encontrar el EA, con esta carga vamos a tener que EA va a ser igual a lo mismo que hicimos delante,
voltaje en terminales menos IA por RA. Por lo tanto, el EA va a ser ahora de 238.3 volts. ¿Ya, chiquillo? Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Ahora, para obtener la corriente de campo efectiva debemos evaluar la ecuación. Tenemos que el IF va a ser el IF menos la fuerza magnetomotriz partido en, o sea, la fuerza magnetomotriz en RA partido por el número de vueltas de campo. Entonces tenemos que, va a ser estos 5 amperes, menos los 840, que era la fuerza magnetomotriz producida por la reacción de armadura, partido en las 1200 vueltas. Y eso nos va a quedar que el nuevo IF va a ser de 4.3. Ahora, si revisamos la curva de magnetización, nos vamos a dar cuenta acá que tenemos un IF de, el IF efectivo de 4.3. Si vamos por acá, vamos a encontrar que la EA para 1200 RPM va a ser de 233 volts. ¿Ya, chiquillos? ¿Se entiende esto? Encontramos el IF efectivo y lo comparamos aquí en la curva. ¿Se entiende, chiquillos? Creo que eso está como bastante simple, que fue lo que habíamos hablado antes. Acá encontramos la corriente efectiva. Ahora, como tenemos las tensiones, tenemos la tensión 0, que en este caso va a ser 233. Tenemos para 1200 RPM. Podemos encontrar, según las ecuaciones anteriores, podemos encontrar ahora nuestra relación. Por eso, ¿recuerdan que dijimos que íbamos a ocupar esta ecuación después? LA0 con el N0, que lo encontramos recién, que iba a ser LA0 que va a ser 233, el N0 que son 1200 RPM, y LA que lo encontramos aquí, que va a ser 238 volt.3. Por lo tanto, si nosotros comparamos ahora, nuestra nueva velocidad de giro va a ser 238 volt, partiendo 233 volt por 1200 RPM, lo que me va a quedar como 1227 RPM. ¿Ya, chiquillos? Le puse la gráfica, ¿no? Aquí me falta una gráfica. Ya, denme un segundito. Pensé que lo había colocado, por eso decía que me faltaba algo. Denme un minutito. Ahí sí. Ya.
¿Ahí ven bien, chiquillos? Sí, sí. Ya. ¿Qué pasa, chiquillos? Y cuando les explicaba en la parte anterior acá, cuando vamos a tener una reacción de armadura, lo que provoca la reacción de armadura es esto. Si nosotros tenemos un comportamiento lineal acá, cuando tenemos una reacción de armadura, va a cambiar al debilitar el flujo, vamos a aumentar la velocidad, como se ve acá. ¿Se fijan? Este va a ser el comportamiento que pasa cuando tenemos una reacción de armadura. Entonces, si nosotros queremos, ¿cuál es la gracia de esta máquina? Que podemos tener un control de velocidad muy bueno, porque es lineal, pero si tenemos reacción de armadura, nuestro control de velocidad, la máquina se nos va a empezar a aumentar la velocidad y eso no nos sirve. Imagínense que es una correa procesadora, que ustedes dicen, al aumentar el peso, quiero que disminuya la velocidad. Quiero que sea una velocidad constante, quiero que sea esta velocidad de acá. Si yo tengo una reacción de armadura, la velocidad va a ser más rápida y todo va a empezar a ser mucho más rápido, entonces se me va a descontrolar el sistema. Ahora, cuando vimos acá que para 200 amperes, ¿cuánto iba a tener? 1173 RPM, esa iba a ser mi velocidad. Ahora, ¿qué pasó con mi reacción de armadura? Voy a tener una velocidad de 1227 amperes. Perdón, 1200 amperes, RPM, 1227 RPM. ¿Lo ven, chiquillos? Entonces se me aceleró la máquina en vez de disminuir su velocidad, que era lo que nosotros estábamos esperando. ¿Se entiende lo que pasa con la reacción de armadura, chiquillos, ahora con el ejercicio? ¿Sí? ¿No? Sí, profe, ¿se entiende? Ya. Vamos a producir un aumento de la velocidad. ¿Se entendieron los pasos que es lo que hay que hacer? Encontramos Sí. primero el EA nuevo que queremos encontrar, que necesitamos. Encontramos la corriente de campo efectiva para vacío y después encontramos la velocidad en RPM. Ahora vamos con el último ítem que vamos a ver hoy día, que son 3 puntitos, que son cómo controlar una máquina shunt, cómo controlar la velocidad de una máquina shunt. Entonces, existen 3 métodos principalmente usados para hacer control de una máquina de corriente continua DC shunt. La primera va a ser ajustar la resistencia de campo, RF, esta es muy usada. La segunda es ajustar el voltaje en los terminales de la armadura, también es muy usado, es más caro, pero muy usado. Y la otra es la inserción de un resistor en serie con la armadura. Esto es poco usado porque vamos a ver por qué después. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ajustamos la resistencia de campo? Que era lo que hablábamos que se podía hacer con la independiente. ¿Se acuerdan que cambiamos por una R ajustable? Cuando nosotros hacemos eso, si nosotros tenemos una resistencia de campo variable, vamos a poder disminuir el flujo. Vamos a poder cambiar la corriente de campo. Y al cambiar la corriente de campo, va a cambiar el flujo y por lo tanto vamos a tener un cambio en el voltaje interno y por consiguiente vamos a cambiar la corriente de armadura y el torque inducido para un motor. Ya, chiquillos, este es uno de los métodos de control que para ser de control era muy fácil. ¿Por qué? Porque se conectaban resistencias en paralelo y se iban sacando o colocando, entonces podía cambiar la velocidad de la máquina, podía ser control de la velocidad de la máquina como incluso con un rheostat. No sé si me entienden. Es como muy simple, no se requiere ninguna electrónica, simplemente agregar resistencia. Era lo más simple de hacer. Bueno, ¿qué pasa ahora? Vamos a ver si el RF aumenta. Vamos a ver qué pasa cuando aumento el RF. Al aumentar el RF, la resistencia de campo, la corriente de campo se ve disminuida. Si yo disminuyo la corriente de campo, nos dimos cuenta ahora al ver los gráficos, al disminuir la corriente de campo, disminuye el voltaje interno, por lo que se disminuye el flujo, y al disminuir el flujo, disminuye el EA. Como lo vimos en la gráfica cuando era no lineal, simplemente la curva iba disminuyendo. ¿Y por qué? Porque recordar que el EA es K, que es constante,
y si disminuye el flujo, si estamos con 1 omega m, va a disminuir el flujo, por lo tanto va a disminuir. Imagínense que estamos girando a una velocidad y yo disminuyo ahora, aumento el RF, va a disminuir el flujo, por lo tanto va a disminuir EA. Si disminuye EA, como vemos en la siguiente ecuación en el punto 3, al disminuir EA va a aumentar el IA. Ahora, al aumentar la corriente de armadura, el torque inducido también aumenta. ¿Por qué? Porque el torque inducido es la constante por el flujo por la corriente IA. Pero resulta que es mayor la disminución, es mayor la magnitud de IA versus la disminución del flujo. O sea, el flujo va a disminuir un poquito y la corriente va a aumentar mucho. Entonces, al final, el torque inducido va a ser mayor. Y el aumento del torque inducido en determinado momento va a superar el torque de carga, logrando de esta manera un aumento en la velocidad de giro. ¿Ya, chiquillos? No sé si se entiende. O sea, si yo aumento el torque inducido, ¿se acuerdan de la ecuación? Era torque inducido menos torque de carga, era igual a la aceleración menos V por la velocidad. Entonces, si yo aumento el torque inducido, voy a generar una cierta aceleración en la máquina. Y al generar esa aceleración, va a aumentar, obviamente, la velocidad. Al aumentar la velocidad, voy ahora a causar un aumento de la voltaje interno, que el voltaje interno había disminuido, y por lo tanto, si ahora aumento el voltaje interno, va a disminuir de nuevamente el IA, que era la que había aumentado. La disminución del IA ahora vuelve a disminuir el torque inducido, llegando a un equilibrio de torque, donde el torque inducido y el torque de carga van a volver a ser iguales, pero ahora con una velocidad más alta. Entonces, de esa manera yo también puedo controlar la máquina y aumentar la velocidad al cambiar la resistencia, en este caso, al aumentar la resistencia de campo. Bueno, este control permite llegar a una velocidad mínima aumentando la corriente de campo, o por el contrario, llegar a una velocidad superior a la nominal al disminuir la corriente de campo. Si se fijan, aquí tenemos la RF1, que era como nuestra... dibujar, a ver. La RF1 que está acá era nuestra primera... sigue por acá, sí. La RF1 era como nuestra primera condición. Luego aumentamos la resistencia de campo a RF2, y la RF2 se va a subir acá. Eso quiere decir que, si se fijan, las velocidades hasta el punto de torque de carga total van a ser mayores. Lo que sí, si se fijan bien, como cambié la pendiente, voy a llegar al torque máximo o torque de velocidad cero más rápido. Va a ser un torque menor. Entonces, en el fondo, ¿qué hicimos? Estamos como aumentando la pendiente de mi curva de velocidad versus torque, pero partiendo de más arriba. Para este tipo de control, el flujo no es constante. ¿Por qué? Porque estamos variando el flujo. Al variar el RF, estamos cambiando el flujo. Si el flujo se debilita, aumenta la velocidad. Para no exceder el límite de la corriente de armadura, el torque debe disminuir conforme aumenta la velocidad del motor. ¿Se fijan que acá se va al final el torque cambiando la pendiente? Por lo que la corriente máxima que sale de la máquina shunt con control de corriente de campo es constante. Ya. La corriente máxima que sale de la máquina de control con corriente de campo es constante, pero el torque máximo varía inversamente con la velocidad del motor. Eso lo vamos a ver con una gráfica un poquito más adelante. Pero lo importante acá es que veamos que la corriente de campo va a ser constante, pero el torque máximo va a ser inversamente proporcional a la velocidad del motor. Lo importante acá es que veamos esto. ¿Qué pasa con la gráfica? Al nosotros cambiar la resistencia, al aumentar la resistencia, se va a aumentar este espacio acá, pero también la curva se va a, ¿cómo decir que la curva se va a rotar? ¿Lo ven ustedes? Como que le aumenté la pendiente, pero la subí, la curva. ¿Lo ven bien, chiquillos, ustedes?
Bueno. ¿Qué pasa ahora? El segundo método es cambiar el voltaje de armadura. Este método es más caro, pero es muy efectivo, es muy bueno, pero es más caro. Porque ¿qué vamos a hacer? Es como vamos a colocar un driver acá, un controlador de voltaje variable, un driver, que nos va a permitir cambiar el voltaje de la armadura sin cambiar el voltaje aplicado en el campo. ¿A qué se parece esto, chiquillos? No sé si se fijan. Si yo estoy controlando ambos voltajes por separado, ¿a qué creen que se parece? Se parece más a la máquina de excitación independiente, ¿no? Claro que sí. Sí, pues es como transformar una máquina shunt en una máquina independiente. En el fondo estoy controlando el voltaje de ambas por separado. Pero esta es otra forma de ocupar esta máquina de esa manera. ¿Qué pasa cuando, vamos a ver ahora, para entender el funcionamiento, supongamos que vamos a aumentar el voltaje de armadura. Eso quiere decir que el flujo va a ser constante porque el voltaje del campo va a ser siempre el mismo, porque no estoy cambiando. ¿Cómo voy a cambiar el voltaje de la armadura? Con el drive, de voltaje. Al aumentar el voltaje de armadura, ¿qué provoco acá? Un aumento en la corriente de armadura. ¿Por qué? Porque en este caso todavía no cambia el voltaje interno, porque estoy cambiando solo el voltaje de armadura. Al aumentar la corriente de armadura, el torque inducido se incrementa. Vamos a aumentar el torque inducido, porque aumenté la corriente de armadura. A todo esto, como les estoy diciendo, el flujo es constante, porque no he cambiado el circuito de campo. El circuito de campo sigue con el mismo voltaje y misma corriente. Al aumentar el torque inducido, va a llegar un momento en que va a ser superior al torque de carga, como lo mismo que antes. Cuando el torque inducido es superior al torque de carga, tengo una aceleración, por lo tanto voy a tener un aumento de velocidad de giro. Conforme aumenta la velocidad de giro, también va a aumentar el voltaje interno. Acuérdense que el voltaje interno es la constante K por el flujo por omega m. El flujo es constante porque no ha cambiado la corriente de campo y sigue aumentando la velocidad. Va a llegar un punto en donde, si se fijan, esto aumentó, esto también aumentó. El EA va a provocar una disminución en la corriente de armadura. ¿Por qué? Porque este va a empezar a aumentar y esto va a llegar de nuevo a una constante. Va a empezar a disminuir y lo anterior va a llevar a una disminución del torque inducido. Cuando llegue nuevamente un equilibrio de torque inducido menos torque de carga igual 0, o torque inducido igual a torque de carga, voy a llegar a una velocidad de rotación más alta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aumentar la velocidad. Entonces, acá tenemos la gráfica. Primera gráfica, voltaje, o sea, voltaje de armadura normal. Esta gráfica acá. ¿No tiene una recta? Ah, sí, esto tiene una recta. Aquí, si se fijan. Y luego, ¿qué pasa si aumento el voltaje de armadura? Acá voy a tener una velocidad más alta para un torque más alto. Aquí lo que se mantiene constante va a ser la potencia. Vamos a ver. Este control permite controlar velocidades, controlar para velocidades inferiores a la nominal, pero no para velocidades superiores. ¿Ya? Siempre vamos a poder controlarlo esto, pero llegando al tope de la velocidad nominal de la máquina. Para lograr una velocidad mayor, se necesitaría un voltaje de armadura excesivo, sobrepasando lo permitido. O sea, vamos a tener que generar un voltaje muy alto de armadura, lo que puede quemar los devanados, entonces no se ocupa. Para esto, ¿qué se ocupa? Debilitar el campo, que era lo que estábamos haciendo antes, cambiar la resistencia de campo. Entonces, si nosotros combinamos ambos controles, cambiar la resistencia, cambiar la corriente de campo a través de resistencia o a través de otra cosa, y cambiar el voltaje de la armadura, vamos a poder
generar un control mucho mejor, en donde vamos a poder trabajar con velocidades sobre la nominal cuando afectemos el campo, cuando afectemos la resistencia de campo, y vamos a poder controlar mucho mejor con velocidades bajo la nominal, vamos a poder controlar mucho mejor con cambiando el voltaje en la armadura. La combinación de estas dos técnicas sirve para la excitación separado o shunt, es ampliamente superior al control de velocidad de las máquinas de inducción o síncrona. Esto, bueno, antiguamente, ahora sí está doble, es que lo que pasa es que esto es mucho más barato que los controles de las máquinas de inducción, por ejemplo, o síncronas, es mucho más económico, porque aquí ocupamos una resistencia y luego bueno, tenemos que ocupar un drive de voltaje y eso es más caro. Pero si lo hacemos para la separada, es mucho más fácil porque obligatoriamente estamos obligados a ocupar dos fuentes de voltaje. Para el caso del cambio de voltaje de armadura, se tiene que el flujo es constante, por lo tanto, el torque máximo se dará cuando llegue a la corriente de armadura máxima. El torque máximo va a ser constante sin importar la velocidad de rotación de la máquina, ¿ya? Por lo que la potencia máxima de la máquina va a depender de la velocidad. La potencia máxima va a ir variando dependiendo de la velocidad. Es directamente proporcional a la velocidad de operación. Ya, ahí vamos a hacer una comparación de los tres métodos, porque el tercer método es bastante sencillo. Es la inserción de un resistor en serie con el circuito de armadura. Como se ve acá, tengo distintas resistencias y le voy a agregar otra resistencia, como lo que hacemos con el campo, solo que ahora le vamos a hacer a la armadura. Le vamos a agregar una resistencia variable a la armadura. Al agregar una resistencia en serie con el circuito de armadura, produciendo que mientras más grande sea la resistencia, mayor será la pendiente de la curva omega m versus torque inducido, como se ve en la figura. RA1 pequeño, voy a tener menor pendiente, RA2 más grande, mayor pendiente, y así hasta tener una pendiente mucho más grande. A medida, para este control, a medida que se aumenta el torque, la máquina como motor opera de manera más lenta al agregar yo resistencia. Obligatoriamente, al agregar yo una resistencia, de por sí, siempre voy a hacer que la máquina ande más lento. Por lo tanto, esta forma de control me va a servir solo para velocidades bajo la nominal. Lo anterior se aprecia bajo esta ecuación, que era la ecuación que teníamos antes de velocidad. Acá tenemos la RA, que va a ser la suma de la resistencia de armadura más la resistencia que le estamos agregando. Obviamente, al aumentarla, como esto va con el torque, voy a tener siempre una menor velocidad. ¿Cuál es el problema con esta? ¿Cuál es el problema con esta forma de control? Que genera pérdidas y cuadrado de R importantes y es muy poco eficiente. No sé si se dieron cuenta de cuando hacíamos un análisis de la corriente de campo, en el ejercicio la corriente de campo era de 5 amperes y la corriente de armadura era de 100, 200, 300 amperes. ¿Se fijaron en eso? Entonces, variar la corriente de campo, variar la resistencia de campo no genera cambios muy abruptos en la corriente, porque siguen siendo corrientes pequeñas. Me refiero a corrientes pequeñas de menos, o sea, comparados con las otras, o sea, estamos hablando de 5 amperes versus 200 amperes, hay una diferencia muy grande. En cambio, yo al variar acá, la resistencia, imagínense, la varío al doble. Si tengo 200 amperes, voy a generar una pérdida I cuadrado de R muy grande, y eso se traduce en calor en la máquina. Ahora, si comparamos los tipos de control, vamos a comparar los primeros dos acá. Cada uno presenta diferentes beneficios, pero también pueden funcionar en paralelo, como los primeros dos. Si fijamos, podemos funcionar en paralelo, lo que nos permite controlar mejor la velocidad sobre velocidades nominales, o para bajo velocidades nominales controla mejor el de al cambiar el voltaje ahí en la armadura. En el caso del voltaje armadura, siempre se tiene un torque constante, ¿ya? Sin importar la velocidad de rotación, el torque va a ser constante.
por lo que la potencia máxima alcanzará su velocidad, porque la potencia máxima se alcanzará a voltaje nominal. En cambio, con el control de resistencia de campo, la potencia se mantiene constante, aún después de aumentar la velocidad de giro sobre el nominal. Pero el torque inducido se ve disminuido a medida que aumenta la velocidad de giro. Es como acá, si nos fijamos, el de acá, el primero va a ser el control de voltaje de armadura, el torque es constante, hasta acá, velocidad nominal, después, a medida que a medida que sigo aumentando la velocidad, la potencia máxima es constante, por lo tanto, va a ir disminuyendo de manera como cuadrática. En cambio, en el otro, la potencia máxima se alcanza al valor nominal de voltaje y ya después la potencia se va a mantener constante. Aquí tenemos control VA. Control es de variación de voltaje de armadura. Torque constante, hasta acá. Y después tenemos el control RF, que va a hacer variar el torque. Lo va a hacer disminuir. En cambio, si lo vemos con potencia, el control BF, la potencia máxima siempre va a ser constante, pero acá el torque va a ir variando. En cambio, con el control BA, la potencia va a ir aumentando hasta llegar hasta el punto nominal, que era como lo estaba explicando ahí. No sé si os entiende, chiquillo, pero esto más que nada, ahí para que ustedes después lo puedan estudiar, tiene que ver con cómo se comporta el torque y la potencia para estos dos distintos controles. El otro control, el agregar resistencia a armadura en serie, no se ocupa tanto. Para terminar acá, podemos ver una comparación de las curvas de torque versus velocidad para los distintos, ¿cómo se llama esto? Para los distintos tipos de control. El primero, que está acá a la derecha, si nos fijamos bien, que es algo que, por ejemplo, si generalmente se hacía en los laboratorios, probar con para los distintos controles. Acá tenemos la variación de corriente de campo. Tenemos una corriente de campo, vamos a decir como de 0,9 amperes, que puede ser la nominal. Si yo aumento la corriente de campo, voy a producir acá una velocidad menor con un torque menor, que esto debería irse rotando. Se fijan que acá es más recto la de 1,2. Y si yo disminuyo la corriente de campo, acá esto se va a rotar y va a partir más arriba y se fijan que como que cambia, como que rotan, como que mientras más alta sea la corriente de campo, como que más plana va a ser la recta, y mientras más pequeña sea la corriente de campo, más pendiente va a tener. ¿Qué pasa con la tensión de armadura? Son todas de igual pendiente, o sea, la pendiente es la misma, solo que se desplaza la velocidad mecánica. Ojo acá que esto solo sirve hasta llegar hasta la velocidad nominal. Para hacer velocidad sobre la nominal no nos va a servir. Se puede hacer, pero no es muy útil porque requiere voltajes muy altos. Y variación por la resistencia de armadura externa es igual a la gráfica que veíamos antes. Para una resistencia externa 0, tengo esta curva, que es parecida ahí al azul de las otras. Para una resistencia externa 1 que le agrego, me va a quedar esta pendiente, cada una es más grande que la otra. La resistencia externa igual a 2 va a aumentar, y la resistencia externa igual a 4 va a aumentar la pendiente. Esos serían los controles de velocidad, chiquillos, para las máquinas Shunt. O las independientes igual puedo hacer lo mismo. La independiente o la Shunt puedo hacer exactamente los mismos controles de velocidad. No sé si hay consultas, chiquillos. ¿No, profe? ¿No? Ya. No. Si no, estamos por hoy día.
Ya, chiquillos. A ver, estamos por hoy día.